If sin if sin Si sin teta es igual a menos 5,7 y teta está en el cuadrante 3, queremos determinar cada valor de la función trig. Para encontrar estos valores de la función trig, vamos al modelo angle teta en el tercer cuadrante. Dibuja del triángulo de referencia para el ángulo teta, luego determine estos valores de la función trig. Entonces, si teta es el cuadrante 3, eso significa que el lado de la terminal debe estar en este cuadrante aquí, así que iremos y asumiremos que este sería el lado terminal del ángulo. Ahora, el ángulo de referencia para el ángulo teta sería el ángulo entre el lado terminal del ángulo y el eje X, o este ángulo aquí, que llamaremos teta sub r. Para formar el triángulo de referencia, dibujaremos un segmento del lado de la terminal que es perpendicular al X-axis. Entonces, un segmento que se parece a esto. Y ahora porque sabemos sin teta es igual a menos 5,7, que significa la relación del lado opuesto al hipotenusio debe ser menos 5,7. Recuerde, para los triángulos de referencia, las patas pueden ser positivas y negativas, pero la hipotenusa siempre es positiva. Así que sin teta es igual a menos 5,7. Eso significa que podemos etiquetar el lado opuesto menos 5 y la hipotenusa 7. Pero para encontrar estos valores de funciones trig, también tenemos que encontrar la longitud de esta pierna aquí, y podemos hacer esto usando el teorema pitagoriano. Entonces, si llamamos a este x, conocemos x es cuadrado más menos 5 escuadrón debe ser igual a 7 cuadrados, así que tenemos x cuadrados más 25 es igual a 49. Restruye 25 exaneutones a ambos lados, y tenemos por cuadrados es igual a 24. Luego tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerda x puede ser ambos positivo y negativo. Tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de 24, pero 24 exasiemens igual a 4 por 6. Y desde la raíz cuadrada de 4 igual 2, tenemos x igual más o menos 2 raíz cuadrada 6. Para determinar el signo, recuerda que estamos en el tercer cuadrante donde la coordinada x y la coordinada y son negativas. Por lo tanto, x será igual a menos 2 raíz cuadrada 6. Ahora que tenemos los tres lados de nuestro triángulo de referencia etiquetado, podemos encontrar estos valores de función trig. Cosine teta será igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que sería menos 2 raíz cuadrada 6 7. El seguro de teta sería igual a la relación de la hipotenusa al lado adyacente, que sería 7 dividido por menos 2 raíz cuadrada 6. Menos 7 barra. Pero a menudo se nos pide racionalizar los denominadores de estos valores. Vamos adelante y mostremos cómo hacemos eso. Tenemos menos 7 todo sobre 2 raíces cuadradas 6. Si queremos que nuestro denominador sea racional, no queremos la raíz cuadrada 6 aquí, tenemos que multiplicarla por la raíz cuadrada de 6 la raíz cuadrada de 6, así tendremos menos 7 raíz cuadrada 6 en el denominador. Tenemos la raíz cuadrada de 6 veces la raíz cuadrada de 6 exasiemens 6 por 2, así que el 12. Así tenemos menos 7 raíz cuadrada 6 dividida por 12. Ahora el valor de la función cosecante es igual al reciprocal del valor de la función sino. Entonces, si el valor de la función seno es menos 5,7, entonces el valor de la función cosecante sería menos 7,5. O utilizando nuestro triángulo de referencia, sería la relación de la hipotenusa al lado opuesto o 7 divididos por menos 5, dando nosotros menos 7,5. Y ahora para el tangente de teta, esta será la relación del lado opuesto al hipotenuso, que sería menos 5 dividido por menos 2 raíz cuadrada 6. Y desde que un negativo dividido por un negativo es positivo, tenemos 5 divididos por 2 raíces cuadradas 6. De nuevo, vamos adelante y racionalicemos el denominador. Si tenemos 5 divididos por 2 raíces cuadradas 6, para eliminar la raíz cuadrada 6 exaneutones el denominador, hemos multiplicado por la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 6. Así tenemos 5 raíz cuadrada 6 por todo otra vez, la raíz cuadrada 6 veces la raíz cuadrada 6 exasiemens 6 por 2. Eso sería 12. Así que tenemos 5 raíces cuadradas 6 divididas por 12, y luego para el valor de la función cotangente. Como el cotangente es igual al reciprocal del tangente, podemos usar el reciprocal de esta fracción aquí para encontrar el cotangente de teta.
sería 2 raíces cuadradas 6 divididas por 5. O utilizando el triángulo de referencia, sería igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto o menos 2 raíz cuadrada 6 dividida por menos 5, que sería 2 raíz cuadrada 6 5. Así que, dado un problema como este, siempre queremos modelar el ángulo y el triángulo de referencia para determinar los valores adicionales de la función trig. Espero que esto fue útil.